Melissa no podía creer lo que veía cuando el Marine 1 aterrizó detrás de su casa. La llegada del helicóptero presidencial fue bastante impactante, pero aún más increíble fue el motivo por el que estaba allí. Tan solo 3 semanas antes, había cedido su asiento de primera clase a un desconocido que sufrió quemaduras graves en un vuelo. Lo que sucedió después cambiaría su vida para siempre. Hola a todos. Bienvenidos a Thales & Bald. Empecemos. Melissa Collins había sido agente de viajes en Sunshine Travel durante casi 6 años. Día tras día, ayudaba a los clientes a planificar vacaciones de lujo a destinos que ella solo podría soñar con visitar. ¿Preferirías la suite presidencial del Ritz o el bungalow sobre el agua en el Maldes? Ella les preguntaba a sus clientes ricos, todo ello sabiendo que sus propias vacaciones serían un fin de semana en el tiempo compartido de su madre, si tenía suerte. La ironía no pasó inadvertida para nadie. Melissa podría describir perfectamente la sensación de las sábanas de algodón egipcio en los mejores hoteles de Singapur y el sabor del champán en los tours privados en yate en Mónaco. Sin embargo, ella no había experimentado ninguna de las dos. Su jefe una vez la llamó la arquitecta de sueños que nunca había vivido. Su escritorio contaba la historia, cubierto de postales de clientes agradecidos que disfrutaban de las puestas de sol que ella había investigado, de las piscinas infinitas que había reservado y de los salones de primera clase que solo había visto en folletos. Pero a pesar de todo, ella no se resintió ni un solo momento. Esa era Melissa. Siempre viviendo indirectamente a través de las experiencias de sus clientes, genuinamente emocionada cuando podía hacer realidad los sueños de otras personas. Su jefe, el señor Endris, había notado esta cualidad en ella desde el primer día. Cada mes, el señor Hendrix publicaba los totales de reservas de la agencia en la pared de la sala de descanso. Durante 5 años consecutivos, el nombre de Melissa encabezó la lista. No porque fuera agresiva o estuviera motivada por las ventas, sino porque los clientes confiaban plenamente en ella. No entiendo cómo lo haces, dijo Lindsay un día mientras comían tristemente sobras de comida calentada en el microondas en su mesa de trabajo. Nunca has estado ni siquiera en la mitad de estos lugares. Melissa sonrió. Investigo todo como si estuviera planeando el viaje de mis sueños. Leo todas las reseñas, veo todos los vídeos y me uno a todos los foros de viajes. Probablemente sé más sobre la suite presidencial del Burj Al Arab que la gente que se ha alojado allí. Aún así, Lindsay persistió. ¿Nunca te pones celoso al reservar todas estas increíbles experiencias para otras personas mientras estás de vacaciones en la casa compartida de tu madre en Florida? La sonrisa de Melissa vaciló ligeramente. A veces, admitió, pero hacer realidad los sueños de otras personas es casi tan bueno como vivirlos uno mismo. Casi. Entonces, cuando la hermana de Melissa, Emma, anunció que se casaría en Sydney, Australia, Melissa supo que tenía que estar allí, incluso si eso significaba agotar sus modestos ahorros. Lo que Melissa no esperaba era que sus compañeros de trabajo usaran en secreto sus millas aéreas y descuentos para empleados para mejorar su boleto de clase económica a primera clase. Sabemos cuánto amas a tu hermana, explicó Lindsay mientras le entregaban el nuevo boleto. Y nadie merece esta experiencia más que tú. Durante las semanas siguientes, Melissa apenas pudo contener su emoción. Había revisado las críticas en línea sobre el servicio de primera clase de las aerolíneas, estudió el menú e incluso practicó lo que les diría a los auxiliares de vuelo. Su hermana se burlaba de ella sin parar. Estoy empezando a pensar que estás más emocionado por el vuelo que por mi boda en sí, bromeó Emma durante su última llamada telefónica antes del viaje. Puedes culparme. Melissa se rió. Es algo que ocurre una vez en la vida para alguien como yo. En la mañana de su vuelo, Melissa llegó al aeropuerto 3 horas antes, demasiado emocionada para esperar más en casa. Se había dado el lujo de comprar un nuevo atuendo para la ocasión. Nada llamativo, pero lo suficientemente agradable como para no sentirse fuera de lugar entre los ejecutivos de negocios y viajeros adinerados que normalmente ocupaban la primera clase.
El primer indicio de que ese día podría no salir según lo planeado llegó mientras esperaba en la puerta. Con el rabillo del ojo vio que otros pasajeros miraban con recelo a un hombre que estaba sentado solo junto a la ventana. Cuando se giró, Melissa vio por qué. El lado derecho de su rostro presentaba las inconfundibles marcas de quemaduras graves. La piel llena de cicatrices dibujaba sus rasgos en una mueca permanente. Sus manos apoyadas sobre su equipaje de mano mostraban daños similares. Los dedos estaban rígidos y nudosos. Observó cómo una madre movía silenciosamente a sus hijos a asientos más alejados. Un hombre de negocios que estaba casi sentado en la silla vacía a su lado de repente recordó que necesitaba hacer una llamada. El hombre se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta, pero su expresión nunca cambió. Él simplemente seguía mirando por la ventana. Su aislamiento era completo, incluso en la terminal abarrotada. Melissa reconoció esa mirada. Era la misma expresión que tenía su padre después de que el derrame cerebral le dejara la mitad de la cara paralizada. Esa mezcla de dignidad y resignación, la simulacro de no darse cuenta cuando la gente lo miraba o evitaba sentarse a su lado en el autobús. Su padre lo había llamado su mirada de hombre invisible. Melissa no pudo evitar observar cómo un asistente de vuelo se acercaba al hombre quemado para revisar su tarjeta de embarque. La asistente fue profesional, pero mantuvo una distancia notable, señalando hacia la puerta en lugar de inclinarse como lo hacía con otros pasajeros. El hombre asintió cortésmente, mientras sus manos llenas de cicatrices agarraban el boleto como si éste pudiera desintegrarse en sus dedos dañados. Como agente de viajes, Melissa había organizado innumerables alojamientos especiales para clientes con problemas de movilidad, restricciones dietéticas o necesidades médicas. Ella siempre había asumido que las aerolíneas trataban a todos con dignidad básica. Sin embargo, allí estaba la evidencia de lo contrario, desarrollándose justo frente a ella. El vuelo 722 con destino a Sydney ya está embarcando para pasajeros de primera clase y prioritarios, anunció el agente de la puerta. Melissa recogió sus cosas, con el corazón acelerado por la anticipación. Mientras caminaba hacia la puerta, tuvo que pasar directamente junto al hombre quemado, que luchaba por organizar sus artículos de mano con sus manos dañadas. Una pequeña bolsa de aseo se le cayó de las manos, derramando su contenido en el suelo. La gente caminaba alrededor del comedor, con la mirada perdida. Melissa se detuvo y se arrodilló, ayudándolo a recoger sus pertenencias dispersas. Gracias, dijo en voz baja, con una voz sorprendentemente amable a pesar de su apariencia. No hay problema, respondió Melissa al notar su tarjeta de embarque en el suelo. Ella se lo devolvió, mirando el número del asiento por costumbre profesional. Asiento central tipo 38D en la parte trasera del avión. El vuelo tendría una duración de 14 horas. Melissa pensó en su hermana que la esperaba en Sydney, en las semanas de emoción que la llevaron a ese momento, en sus compañeros de trabajo que le habían dado ese regalo. Luego miró al hombre que pasaría esas 14 horas apretado entre dos desconocidos, con su piel quemada rozando constantemente la de otros en el espacio confinado. Melissa pensó en todas las razones para no ofrecer su asiento. Sus compañeros de trabajo habían ahorrado para este regalo. Había planeado este momento durante semanas. Incluso había comprado un traje especial. Nunca tendría otra oportunidad de vivir una experiencia de primera clase. Y entonces pensó en su padre, en los desconocidos que a veces cedían sus asientos en el autobús para que él pudiera sentarse cuando su equilibrio se tambaleaba después del derrame cerebral. Pequeñas bondades que le hicieron sentirse humano de nuevo. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, Melissa se oyó decir, «Disculpe, ¿le gustaría cambiar de asiento conmigo? Estoy en primera clase». Los rasgos marcados del hombre no podían expresar plenamente su sorpresa. «¿Por qué harías eso?» Melissa no tenía una respuesta ensayada. «Parece que a ti te vendría bien ese espacio extra y esa comodidad más que a mí hoy», dijo simplemente. Parecía a punto de negarse, orgulloso, luchando con el malestar físico. «No pude evitarlo. Por favor,
dijo Melissa, entregándole ya su tarjeta de embarque. Insisto. Por un momento, el muro de resignación en sus ojos se quebró, revelando un destello de emoción que hizo que el pecho de Melissa se oprimiera. No gratitud. Exactamente. Reconocimiento. Como si casi hubiera olvidado lo que se siente al ser visto como una persona y no como una colección de cicatrices. Empezó, con la voz entrecortada. Gracias. Esto es más amabilidad de la que he experimentado en mucho tiempo. Melissa sintió una punzada de tristeza por la forma tan natural en que lo dijo. Ella renunciaría a 100 asientos de primera clase si eso significara no escuchar esa tranquila resignación en la voz de alguien. El agente de la puerta hizo una doble toma cuando se acercaron juntos. Melissa explicando que querían cambiar de asientos. ¿Está segura, señora? Ella preguntó, claramente confundida por el hecho de que alguien renunciaría a un asiento tan exclusivo. Estoy segura, dijo Melissa con firmeza. Mientras caminaba a través de la cabina de primera clase hacia la parte trasera del avión, Melissa vislumbró al hombre quemado siendo recibido por el asistente de vuelo, quien le ofreció una copa de champán antes de la salida en una copa real. Por un breve momento, sus miradas se cruzaron y él le dedicó un gesto de profunda gratitud. Durante 14 horas, Melissa permaneció sentada apretada en el asiento del medio, con las rodillas presionadas contra el asiento que tenía delante. La anciana que estaba a su derecha se quedó dormida sobre su hombro. La adolescente a su izquierda jugaba con el volumen demasiado alto. Comió la comida económica estándar, un plato de pollo gomoso con verduras demasiado cocidas, mientras imaginaba la cena gourmet que le servirían en la parte delantera del avión. En un momento dado, se levantó para ir al baño y pasó por primera clase. El hombre estaba reclinado cómodamente, con una copa de vino real sobre su bandeja y una servilleta de tela real en su regazo. Cuando la vio, se enderezó ligeramente, con una pregunta en sus ojos. ¿Se estaba arrepintiendo de su decisión? ¿Quería recuperar su asiento? Melissa sonrió y saludó levemente con la mano para demostrar que estaba bien. El alivio en su expresión valió cada minuto que pasó en el estrecho asiento del autobús. Mientras pasaba junto al adolescente para regresar a su asiento, vio su reflejo en la ventana oscura. Parecía cansada, su atuendo cuidadosamente elegido ahora estaba arrugado. No era así como había planeado llegar a Sydney para la boda de su hermana. De nada. Pero extrañamente, no sentía ningún arrepentimiento, solo la tranquila certeza de que había hecho lo correcto. Hacia el final del vuelo, una azafata diferente se detuvo en su fila. El caballero del 2A me pidió que le diera esto, dijo, entregándole a Melissa una servilleta doblada. Dentro había un mensaje sencillo escrito con una letra cuidadosa y ligeramente temblorosa. No olvidaré tu amabilidad. Gracias por verme. Melissa guardó cuidadosamente la servilleta en su bolso, sintiendo de repente que había recibido algo mucho más valioso que una experiencia de primera clase. Cuando aterrizaron en Sydney, Melissa perdió rápidamente de vista al hombre entre la multitud. Ella nunca supo siquiera su nombre. Su semana en Australia fue maravillosa a pesar del comienzo difícil. La boda de Emma fue hermosa y las hermanas aprovecharon al máximo su tiempo juntas. Melissa nunca mencionó el asiento de primera clase que había regalado. De regreso a casa, la vida volvió a la normalidad. Melissa volvió a reservar vacaciones de ensueño para otros. La breve aventura se convirtió en una historia más que rara vez contaba hasta exactamente 3 semanas después de su regreso, cuando todo cambió. El sonido despertó a Melissa de golpe a las 5:47 de la mañana. Un golpe rítmico que hizo vibrar sus ventanas y marcos de fotos. Al principio pensó que era un terremoto, pero a medida que el ruido se hacía más fuerte, reconoció el distintivo gump 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 de los rotores de un helicóptero. Con el corazón palpitante, Melissa saltó de la cama y miró por la ventana de su dormitorio. Lo que vio la dejó sin aliento. Un enorme helicóptero descendía hacia el campo vacío detrás de su pequeña casa. No cualquier helicóptero. Este era blanco con marcas verde oscuro.
Incluso desde la distancia, podía distinguir las palabras Estados Unidos de América en un costado. Era el Marine 1, el helicóptero presidencial. ¿Qué demonios?, susurró, su aliento empañó el cristal de la ventana. Las luces de aterrizaje del helicóptero atravesaron la oscuridad previa al amanecer, iluminando su modesto patio trasero con un brillo casi teatral. La precisión con la que flotaba, descendiendo lentamente, hablaba de un entrenamiento militar de élite. Este no era un helicóptero cualquiera. Este fue el avión que transportó al presidente de los Estados Unidos. Melissa se frotó los ojos, segura de que todavía debía estar soñando. Pero el ruido era demasiado real. La escena fuera de su ventana es demasiado detallada para ser un sueño. Hombres con trajes oscuros y uniformes militares ya habían asegurado la zona. Algunos llevaban lo que parecía equipo de comunicación. Otros estaban claramente escaneando los alrededores con práctica eficiencia. En su entrada estaban estacionados 2 todoterrenos negros con vidrios polarizados. Un pequeño grupo de vecinos se había reunido al final de su calle, mantenido a raya por lo que parecía ser la policía local. «Esto no puede estar pasando», murmuró Melissa, consciente de repente de que llevaba puesto su pijama más viejo y de que tenía el pelo revuelto. Su casa probablemente era un desastre. Ella no había lavado los platos anoche. El fuerte golpe en la puerta de su casa la hizo saltar. 3 frases precisas que de alguna manera lograron sonar oficiales. Melissa miró a su alrededor frenéticamente, como si su modesta sala de estar pudiera ofrecer alguna explicación de por qué el helicóptero presidencial estaba aterrizando detrás de su casa. En cambio, todo lo que vio fueron revistas de viajes, su computadora portátil con itinerarios de clientes a medio completar y la taza de café del día anterior. Todavía en pijama, Melissa abrió la puerta con manos temblorosas. «Señor Collins», preguntó el hombre, mostrando credenciales que lo identificaban como del servicio secreto. «Nos disculpamos por la llegada anticipada. Tienes algunos visitantes que desean hablar contigo. ¿Podrías estar listo en 15 minutos? ¿Visitantes? ¿En el Marine One?» Melissa tartamudeó. El agente permitió una pequeña sonrisa. «Si usted pudiera vestirse, señora, le explicarían todo». Al cabo de un día, Melissa se vistió y se pasó un cepillo por el cabello. A través de la ventana de su cocina, pudo ver que el helicóptero había aterrizado. Sus rotores todavía giran lentamente. Cerca de allí se encontraba un pequeño grupo de personas, varias de ellas vestidas con uniformes militares. Cuando salió, escoltada por el agente, un hombre alto con uniforme militar se separó del grupo y caminó hacia ella. A medida que se acercaba, Melissa se quedó sin aliento. A pesar del uniforme formal y la gorra que cubría parcialmente su rostro, reconoció las cicatrices de quemaduras en el lado derecho de su cara. El hombre del vuelo, el extraño a quien le había cedido su asiento. Pero en lugar de la ropa civil que llevaba en el avión, ahora llevaba un uniforme militar altamente condecorado con metales brillantes en el pecho. La insignia indicaba que era un oficial de alto rango. «Señora Collins», dijo, extendiendo la mano. «Soy el coronel Thomas Garrett, Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Nos conocimos en un vuelo a Sydney hace unas semanas, aunque entonces no me presenté adecuadamente». Melissa le estrechó la mano, luchando por procesar lo que estaba sucediendo. «¿Eres militar?». Ella se pateó mentalmente a sí misma. Por supuesto que era militar. El uniforme, el helicóptero, el equipo de seguridad, todo era tan obvio ahora. Pero en el avión parecía una persona normal con quemaduras graves. No es alguien lo suficientemente importante como para comandar un helicóptero presidencial. «Sí, señora», confirmó. Viajaba a Australia para recibir tratamiento especializado para quemaduras. Allí están realizando una investigación pionera que aún no está disponible en ningún otro lugar. Los ojos de Melissa se abrieron cuando las piezas comenzaron a encajar. «Entonces, no eres solo militar, eres alguien importante en el ejército».
Un destello de incomodidad cruzó el rostro del coronel Garrett. Dirijo una unidad de fuerzas especiales. Hace 3 años, nuestro equipo fue desplegado en una operación clasificada cuando las cosas empezaron a salir mal. Las fuerzas enemigas nos tenían rodeados y mis hombres estaban atrapados en un edificio en llamas. Conseguí sacar a todos con vida, pero él hizo un gesto hacia su cara llena de cicatrices. El gesto es, de alguna manera, casual y profundo al mismo tiempo. Pagué un precio. Aunque vale la pena. Todos mis hombres regresaron a casa con sus familias. Hizo un gesto hacia el helicóptero. Espero que me perdones la entrada dramática, pero quería agradecerte personalmente por lo que hiciste. Tu amabilidad ese día significó más de lo que pudieras imaginar. Melissa meneó la cabeza con incredulidad. Pero no es que el Marine One sea para el presidente. Generalmente sí. El coronel Garrett asintió. Pero a veces se pueden hacer excepciones. El presidente quedó muy conmovido por su historia. ¿Mi historia? 3 días después de regresar de Australia, recibí la medalla de honor en la Casa Blanca, explicó. Durante mi discurso de aceptación, les conté a todos sobre la amable mujer que le cedió su asiento de primera clase a un extraño con quemaduras, sin esperar nada a cambio. La primera dama estaba entre el público. La boca de Melissa se abrió. La medalla de honor. Esa es la más alta con decoración militar. Sí. El coronel Garrett terminó por ella. Lo recibí para una operación en la que mi equipo fue emboscado. Conseguí sacar a todos, pero no antes. Señaló su cara llena de cicatrices. Las quemaduras fueron graves. Continuó. Durante meses la gente no podía mirarme sin estremecerse. Cuando abordé el vuelo a Sydney, ya me había acostumbrado a que me trataran como si fuera contagioso. Entonces apareciste y me mostraste una simple amabilidad que me recordó que todavía era una persona que valía la pena ver. Se giró hacia el helicóptero. El tratamiento especializado en Australia tuvo éxito, más de lo que esperábamos. Pero lo que realmente sanó algo en mí fue tu acto de compasión. Una mujer uniformada se acercó y saludó al coronel Garrett antes de dirigirse a Melissa. Señora Collins, si está dispuesta, tenemos algo que nos gustaría mostrarle. Muéstrame, repitió Melissa, sintiéndose 2 pasos atrás en cada parte de esta conversación. Hemos organizado algo para agradecerle, explicó el coronel Garrett. Pero requiere un vuelo corto. Melissa miró el helicóptero y luego volvió a mirar al coronel. Ante esto, sonrió, una sonrisa genuina a pesar de las cicatrices. Considérelo la primera parte de su regalo de agradecimiento. Minutos después, todavía, tratando de procesar todo lo que estaba pasando, Melissa se encontró abordando el Marine 1. El interior no se parecía en nada a los aviones comerciales que reservaba para sus clientes. Asientos de cuero, madera pulida y personal militar que la trataba con un respeto diferente que nunca antes había experimentado. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras el helicóptero despegaba, lo que le permitió tener una vista aérea de su vecindario. La base aérea Andrews, respondió el coronel Garrett. Solo la primera parada. En Andrews, Melissa fue escoltada a un reluciente C-37A, la versión militar de un Gulfstream Jet. Su interior estaba decorado con más lujo que cualquier cabina de primera clase que hubiera visto en folletos. Es increíble, suspiró, acariciando la mesa pulida con la mano. Pero sigo sin entender por qué. Cuando conté tu historia en la Casa Blanca, explicó el coronel Garrett, sucedió algo extraordinario. Todos los militares en esa sala reconocieron lo que hiciste. No el asiento en sí, sino ver a un guerrero herido como una persona, no como una víctima. Se acomodó en el asiento frente a ella mientras el avión se preparaba para despegar. La primera dama sugirió que hiciéramos algo especial para ti. Cuando supo que eras un agente de viajes que nunca había experimentado el lujo que ayudas a otros a disfrutar, tuvo la idea perfecta. El avión rodó por la pista y despegó, ascendiendo suavemente hacia el cielo matutino. Te llevamos a Hawái, continuó el coronel Garrett.
Al complejo militar de Jalcoa en la playa de Baiki. Normalmente está reservado para el personal militar y sus familias. Se alojará en la suite, normalmente reservada para dignatarios visitantes. Todo está organizado. Recorridos en helicóptero por instalaciones militares normalmente cerradas a los civiles. Un crucero privado por Pearl Harbor. Acceso exclusivo a playas en propiedad militar. Los ojos de Melissa se llenaron de lágrimas. Todo esto porque cedí un asiento. No, dijo el coronel Garrett con firmeza. Todo esto porque cuando todos vieron mis cicatrices, usted me vio como una persona que merecía dignidad. Eso vale más de lo que cree. Los siguientes 7 días superaron todo lo que Melissa podría haber imaginado. Experimentó Hawái desde perspectivas a las que ningún turista podría acceder. Helicópteros militares que le mostraron cascadas ocultas, buques de guerra que la llevaron a islas restringidas, alojamiento de 5 estrellas a una fracción de lo que cobrarían los hoteles civiles. En su segundo día, un capitán de la Marina le ofreció un recorrido privado por Pearl Harbor a bordo de un buque militar. Normalmente, solo los diplomáticos y dignatarios visitantes tienen esta vista, explicó mientras se acercaban al USS Arizona Memorial desde un ángulo que ningún barco turístico tomaría jamás. ¿Por qué son todos tan amables conmigo?, preguntó Melissa. Acabo de ceder un asiento en un avión. El capitán la miró pensativo. El coronel Garrett es una leyenda en la comunidad de operaciones especiales. Cuando se lastimó, algo cambió en él. El hombre que nunca se acobardaba ante nada comenzó a evitar las apariciones públicas. Entonces llegaste tú y lo trataste como una persona, no como una víctima. Eso nos importa a todos. Más tarde esa semana, Melissa experimentó su primer vuelo en helicóptero, volando con pilotos militares sobre áreas de entrenamiento restringidas y playas vírgenes cerradas al público. El piloto le entregó unos auriculares mientras sobrevolaban una cascada oculta. El coronel Garrett dijo que apreciaría este próximo lugar. La voz del piloto llegó a través de los auriculares. Es su lugar favorito de la isla. Ni siquiera aparece en los mapas turísticos. Al rodear la cresta de una montaña, Melissa se quedó sin aliento. Una cascada caía en una laguna perfectamente cristalina rodeada de exuberante vegetación. No había caminos que la llevaran. Ningún sendero marcara el camino. Es hermoso, suspiró. El coronel dice que así debe ser el cielo, respondió el piloto. Vino aquí después de su última cirugía antes de volver al servicio activo. Dijo que le recordaba a lo que por lo que luchaba. Pero el momento más significativo llegó en su última noche, durante una cena privada al atardecer en una playa militar. El coronel Garrett se unió a ella, ahora vestido informalmente con un polo y pantalones de vestir. Quería decirte algo, dijo mientras veían cómo el sol se ponía en el horizonte. El tratamiento que recibí en Australia ha sido más exitoso de lo que esperábamos. El mes que viene regresaré para los procedimientos finales. Eso es maravilloso, dijo Melissa con sinceridad. Él asintió, mirando el océano. La última vez, me daba miedo el vuelo. Esta vez, he reservado 2 billetes de primera clase. Él se giró para mirarla a los ojos. El segundo es para ti si lo aceptas. Mis médicos creen que sería beneficioso que me acompañara alguien de confianza. ¿A mí?, Melissa preguntó aturdida. Pero no soy familia ni militar ni tú eres la persona que me mostró amabilidad cuando más la necesitaba, dijo simplemente. Y a veces eso es más importante que cualquier otra conexión. Melissa miró la puesta de sol hawaiana, pensando en cómo un solo momento de compasión había llevado a todo esto. No porque esperara algo a cambio, sino porque había sido lo correcto. Sería un honor para mí, dijo finalmente. En el vuelo militar de regreso a su casa, Melissa pensó en todos los clientes a los que había ayudado a planificar vacaciones de ensueño y en cómo había vivido indirectamente sus experiencias. Ahora tenía historias propias que contar, historias que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Cuando el avión aterrizó y la escoltaron de regreso a su modesta casa,
había un paquete esperándola en su puerta. Dentro había un pequeño modelo del Marine 1 y una nota escrita a mano del coronel Garrett. Algunas personas pasan su vida coleccionando experiencias de lujo. Otros, como tú, coleccionan momentos de bondad. Gracias por recordarme cuál importa más. Melissa colocó el modelo de helicóptero en su escritorio en Sunshine Travel junto a las postales de lugares en los que nunca había estado. Y cada vez que la gente le preguntaba sobre ello, ella les contaba acerca de un extraño que había sufrido quemaduras en un avión y que le había enseñado la lección más importante que jamás había aprendido. La bondad no cuesta nada, pero su valor es inconmensurable. ¿Te encanta esta historia? Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal para obtener más información. No olvides revisar el video que tienes actualmente en pantalla. No querrás perdértelo. Nos vemos en la próxima.